Y ya es oficial. World Athletics acaba de ratificar el tiempo de 26 minutos y 31 segundos de Jomif Kejelcha conseguidos en el 10K de Castellón del 2025 como el nuevo récord del mundo de 10K en ruta. Corrió a un ritmo demencial de 2:39 minutos el kilómetro. El récord se confirma tras la descalificación de Ronex Kipruto. Pero, ¿cómo entrena un ser humano para aguantar esa velocidad? Hoy te voy a revelar el entrenamiento de series inspirado en el nuevo rey del 10K para que tú también destroces tu marca personal. Eso sí, adaptado a nuestro nivel. Ahora, seamos realistas, ninguno de nosotros va a correr a 2:39 el kilómetro. Pero el principio biológico que usó Kejelcha para lograr ese récord mundial es exactamente el mismo que necesitas tú para bajar de 50, de 45 o de 40 minutos en tu próximo 10.000. Ese secreto se llama tolerancia al lactato. Cuando corres un 10K, el mayor enemigo no es la falta de aire, es el ácido láctico que se acumula en tus piernas a partir del kilómetro 6 o 7. Sientes que los músculos te queman y el ritmo se desploma. Kejelcha entrena a intensidades brutales para enseñarle a su cuerpo a reciclar ese lactato y seguir corriendo rápido bajo una fatiga extrema. Para replicar esto en tu plan de running, no basta con hacer series cortas de velocidad ni rodajes interminables. Necesitamos un entrenamiento híbrido. Primero, vamos a meter intervalos a tu ritmo objetivo de 10K para ganar consistencia. Y justo después, cuando tus piernas ya estén cansadas, meteremos chispa de velocidad para obligar a tu cuerpo a trabajar en zona de fatiga, imitando el cambio de ritmo final del récord del mundo. Para entender la magnitud de este récord, tenemos que viajar al 16 de febrero de 2025 en el circuito urbano del 10K Faxa Castellón. La mañana despertó fría y cubierta por una densa capa de niebla. Unas condiciones que para muchos serían hostiles, pero que para el etíope de 1,86 m, Jomif Kejelcha, eran perfectas para volar sobre el asfalto. Con una zancada descomunal que desafiaba las leyes de la física, Kejelcha se separó del grupo de élite casi desde el inicio. Correr a 2:39 el kilómetro significa cruzar cada 3.000 metros en menos de 8 minutos. Una auténtica locura. Kejelcha destrozó el récord de la prueba parando el crono en 26:31. En ese momento, cruzó la meta sabiendo que era la segunda marca más rápida de la historia. Sin embargo, la justicia deportiva y la ratificación final de World Athletics hicieron que hoy, ese tiempo en Castellón sea oficialmente el récord del mundo definitivo en ruta. Lo más impresionante es que Kejelcha no decayó en los kilómetros finales, mantuvo una frecuencia y una potencia brutales gracias a esa tolerancia al lactato que explicamos antes. Él demostró que el 10.000 no se gana solo aguantando el ritmo, se gana atacando cuando el cuerpo te pide parar. Y ahora sí, con esta motivación en el cuerpo, vamos a desglosar las series exactas para que tú también vueles en tu próximo 10K. Arrancamos con el bloque A, al que llamo, los miles de control. Esta es la base que te dará el fondo necesario para aguantar la distancia. El menú consiste en 4 repeticiones de 1.000 metros. Es decir, 4 series de 1 kilómetro completo. ¿A qué velocidad los vas a correr? Estrictamente a tu ritmo objetivo de 10K. Ni un segundo más rápido. Si tu meta el día de la carrera es bajar de 50 minutos, cada uno de estos miles debe salir exactamente en 5 minutos. El descanso entre cada kilómetro será de 90 segundos de trote muy suave. No te quedes parado, mantenerte en movimiento ayuda a tus músculos a reciclar el lactato de forma activa, justo como hacen los profesionales. Al terminar el cuarto mil, vas a sentir que el entrenamiento ha sido duro, pero que podías haber hecho un par más. Y ahí es exactamente donde se pone interesante. No vas a descansar más de la cuenta. Vas a tomar 2 minutos completos de recuperación caminando y nos vamos a meter de lleno en el bloque B, el bloque Kejelcha. Aquí es donde ocurre la magia. Ahora que tus piernas ya tienen fatiga acumulada, vamos a exigirles velocidad pura para simular el final de carrera del récord mundial. El menú cambia, vas a hacer 4 repeticiones de 500 metros. Aquí sí vamos a abrir el gas. Vas a correr cada 500 metros a tu ritmo de 5K o incluso un punto más rápido. Tienes que sentir que vuelas. Si tus miles anteriores fueron a 5, estos 500 metros tienen que salir a un ritmo equivalente de 4:40 o 4:45 el kilómetro. Entre cada ráfaga de velocidad, vas a descansar 2 minutos completos caminando para recuperar bien el aliento y garantizar que en la siguiente repetición vuelvas a correr al máximo. Hacer este bloque final con los músculos cansados es lo que ensancha tus límites. Le estás enseñando a tu cerebro que, cuando falten solo 2 kilómetros para la meta y sientas que no puedes más, tus piernas todavía tienen una marcha extra guardada. Cumple con este entrenamiento híbrido una vez por semana y te garantizo que tu próximo 10K será historia.
El récord mundial de Kejelcha nos demuestra que los límites solo existen para romperse. No necesitas correr a 2:39 el kilómetro, solo necesitas dar el máximo en tu propio nivel. Elige tu ritmo objetivo, sé constante con este entrenamiento híbrido una vez por semana y tu nueva marca personal llegará sola. Ahora te toca a ti, déjame abajo en los comentarios cuál es tu marca actual en los 10 kilómetros y cuál es tu meta para tu próxima carrera. Si te ha gustado este video da like y suscríbete al canal para no perderte los próximos planes de velocidad. Nos vemos en el siguiente video.